Listo. Entonces, vamos a empezar ya con nuestro capítulo 19. Es un tema nuevo porque les recuerdo que la semana pasada hicimos un resumen acerca de todo lo que estuvimos viendo las diferentes sesiones de la oración. Y bueno, pues ya vamos a dar inicio a este capítulo 19, que la verdad es algo como muy, es algo como que nos debe llenar de esperanza porque nos va a hablar de las promesas de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos prometió? Y saben qué es lo más maravilloso, es que si Él lo prometió, lo va a cumplir. Por eso estamos llenos de esperanza a través de estos nuevos temas que vamos a estar revisando, ¿sí? Que acuérdense, todos se van entrelazando y de hecho ahorita van a ver por qué les digo. Pero bueno, este capítulo 19, la primera promesa que vamos a revisar de Jesús es yo estaré con ustedes en la palabra, ¿sí? Y vamos a ir revisando qué nos promete. Esto primero es, saben que hay que esforzarnos para irlo descubriendo, ¿sí? Porque hay que descubrir a Jesús presente y que actúa en nuestra vida a través de su palabra, del hermano necesitado y de sus representantes, los obispos y los sacerdotes. Él va a estar con nosotros a través de la palabra, pero lo vamos a ver tangible a través de estas tres dimensiones. Entonces, fíjense, a diferencia del sacramento de la Eucaristía, en donde nosotros lo vemos a la presencia de Jesús, ¿verdad? Se realiza pues inmediatamente, ¿verdad? O sea, el sacerdote pronuncia esas palabras y la epíclesis, ¿verdad? Esta parte de la misa, y entonces ahí se hace presente en el pan y en el vino, pues vemos ya y lo podemos ver con estos ojos, ¿verdad? Ya en este pan, ¿verdad? Y en este vino ya cómo se lleva a cabo este cambio, ¿verdad? Esta transformación. Pero bueno, pues independientemente si yo estoy poniendo atención en la misa o no, si creo o no, eso, aunque llueva, truene y relampaguee, si el sacerdote hace la consagración, aquello ocurre. No requiere que yo tenga fe, no quiere que todos nosotros nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Si yo estoy en la misa, no estoy en la misa, eso pasa independientemente de lo que sea. Pero, ¿sí? Ahí se hace Jesús presente y real. Pero resulta ser que en la palabra, ¿sí? En sí, como en esta promesa, yo estaré con ustedes en la palabra. En la palabra es necesario que sí pongamos de nuestra parte. O sea, sí tengo que hacer algo yo, sí tengo que involucrarme, sí tengo que leerla, sí tengo que meditarla, para que entonces Jesús se haga presente en nosotros, para que entonces todo lo que dice la palabra se haga vida en mí. Entonces es por eso que empezamos con esta promesa, porque nos viene a decir que, ¿sabes qué? Sí necesitamos poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contacto con la palabra. Entonces, por eso decíamos en el capítulo número 6 de nuestro libro, de nuestro manual, decíamos que la palabra de Dios tenía como función crear en nosotros a nuestro hombre interior, ¿sí? Y que llegara a pensar, a sentir, a hablar y a actuar como Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a poder hacer si nosotros tenemos contacto con la Escritura. Jesús sigue presente en medio de nosotros por medio de su palabra, para darle sentido a nuestra vida, ¿sí? Para ayudarnos a comprender nuestro misterio, para enseñarnos un camino seguro al Padre, para prevenirnos de todos los peligros del mundo, de sus trampas, ¿sí? Y cuál también es nuestro destino final, ¿verdad? Que es estar junto a Dios. Entonces, en pocas palabras, Él quiere estar con nosotros durante todo el día. Entonces debemos de acostumbrarnos a llevar a nuestra Biblia a todos lados. Deberíamos de ser capaces entonces de cargarla para que en algún momento, así como, no sé si les ha tocado, pero si van con el doctor y hay una salita de espera, ¿qué sacamos? Ah, el teléfono, pero rápidos. Checamos, vemos todo, aunque sea un minuto, ¿verdad? Es más, yo ahora me estaba riendo de una señora que
íbamos en unos semáforos y cada vez que frenaba, ella agarraba el teléfono. Y a mí me daba risa porque dije, pues ni le va a alcanzar, pues si ya va a cambiar, ¿verdad? O sea, ¿qué va a alcanzar a ver? No importaba, ella estaba atenta a su teléfono. Quizás estaba esperando alguna noticia, alguna situación, ¿verdad? Bueno, pues nosotros deberíamos de aprovechar cualquier pequeño momento que nos quede, entonces, pues de perdida para abrirla. O sea, algo, a ver si por ósmosis, pero bueno, por ósmosis no va a pasar. Pero a lo mejor algo me llama la atención o como ahorita, que a través de las citas que vamos revisando, el objetivo es que se siembre una pequeña semillita en nosotros que nos ayude a después decir, ay, sí decía eso en Mateo, muy bonito, yo me acuerdo que pasó, y a lo mejor lo quieres buscar, a lo mejor quieres poner esa cita, entonces sí nos va despertando algo, entonces hay que acostumbrar a traerla, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque hay que tener en mente que cada vez que nosotros la leemos, se realiza y se actualiza la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Jesús. Cada vez que nosotros decimos estas citas, estamos llenándonos de esa palabra, ¿sí? Se llena nuestra mente, se llena nuestro corazón y entonces nos alimentamos, se fijan, o sea, vamos viendo pues el valor que tiene la escritura para nosotros. Fíjense que en las iglesias del Oriente, a diferencia de nosotros aquí en el Occidente, ellos tienen en el sagrario, ¿sí? Cuando vas a visitar al Santísimo en ese tipo de iglesias de Oriente, también aparte de estar el sagrario, estar la Eucaristía, también Jesús Eucaristía y está, ellos acostumbran a poner una Biblia abierta, porque ellos reconocen que aquí está Jesús. O sea, aquí esto es real, aquí está Jesús. Entonces también nos sirve de verla como en ese cambio del pan y el vino, también no tenemos estos signos visibles a nuestros ojos humanos para decir que aquí en la Biblia está Jesús, ¿sí? Entonces ellos reconocen, de hecho no sé si se han fijado, pero algunos sacerdotes le dan un beso, ¿verdad? Al Evangelio después de leerlo. ¿Sí se han fijado? Bueno, ¿y qué? ¿Le dan un beso a un libro? Pues no, ¿a quién le están dando el beso? Pues a Jesús, a una persona, porque ellos saben que aquí está, ¿verdad? Entonces, ese es como el compromiso, o eso es lo grande de ver que Jesús está en su palabra, ¿sí? Y como en esta iglesia de Oriente que les digo, le dan el mismo sitio que la Eucaristía, porque luego nosotros acostumbramos a pensar, no, es que ahí está Jesús Eucaristía, sí, aquí también está Jesús, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar. Y bueno, entonces, Jesús está presente también en nuestros hermanos, ¿verdad? Quiere que permanecer en medio de nuestra comunidad. Por eso he elegido a los hermanos para que estén con su presencia en medio de nosotros, especialmente en los más necesitados. Ahí es donde también podemos ver a Jesús. Y vamos para esto a leer la cita número 1 de Mateo 25, del 31 al 40. Por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así es. Híjole, entonces lo podemos identificar en los necesitados.
Pero fíjense, aquí somos bien listos nosotros, porque entonces queremos la etiqueta del necesitado, andamos viendo a quién se la pegamos. No, mira, no, es que él necesita ropa, él es un indigente, él necesita comida, ah, no, él necesita esto. Pero ¿qué creen? ¿Quién de nosotros podemos decir que no tenemos una carencia? Claro que nosotros tenemos carencias. Claro que nosotros también somos los necesitados, pero a lo mejor nunca nos habíamos visto así. Creemos que esta lectura habla de las cosas materiales, pero también nos está hablando de todos los bienes espirituales o morales. Entonces, por eso les vuelvo a decir, ¿y quién de nosotros puede decir que no carece o necesita de algo? Todos, todos somos necesitados. Todos aquí necesitamos algo. Sí, a lo mejor tenemos nuestra casa, tenemos, y aún así, a lo mejor habrá que nos encontremos a alguien que ahorita esté batallando por un trabajo, porque no le esté alcanzando para las necesidades básicas. Es cierto, sí, ahí están. Pero también necesitamos muchas cosas que son bienes espirituales o morales. Entonces, qué alegría, porque entonces si todos nosotros somos necesitados, y eso quiere decir que yo puedo ver en ustedes y ustedes en mí a Jesús. Veámonos, porque en el rostro de cada uno de nosotros está Jesús también. No le dejemos la etiqueta y se la aventemos allá. No, a ver, agarre. No, pues yo sí necesito, me la pongo. Yo también soy necesitada. Y entonces caigo en esta maravillosa situación de decir que padre, necesito algo y entonces alguien va a poder ver el rostro de Jesús en mí. Qué bonito, ¿no? Es bonito ser necesitado entonces, porque ahí nos conviene. Aquí todo es para nuestra conveniencia. Bueno, entonces hay que reconocer a Jesús en este hermano necesitado, ¿sí? Esto es algo que no es muy fácil, sobre todo porque no todos tenemos el don de ayudar a la gente con necesidades ya muy específicas materiales, ¿sí? Nos cuesta un poquito tener el contacto con estos hermanos que tienen necesidades, pues porque a lo mejor los vemos sucios, porque lo vemos muy lejano a nosotros, porque nos duele verlos también, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que tener este contacto también con ellos, ¿sí? Porque ahí tenemos que descubrir el rostro de Jesús. Por esta razón nos dice el apóstol San Juan que quien no ama a su prójimo, a quien está viendo, es un mentiroso al decir que ama a Dios a quien no ve. Híjole, esta sí está pesada, ¿verdad? Vamos a leer la cita número 2 de la primera de Juan 4:20. Por favor, Betty. El que dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve? Él nos ordenó, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Híjole, que está dura, ¿no? Híjole, está complicado porque no, si yo amo mucho a Dios, pero no volteo y no veo a estos hermanos. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si a ese ni lo veo? ¿Sí? Entonces es algo que compromete, ¿se fijan? Esto es algo que nos lleva a esta acción de estar al pendiente de nuestros hermanos. Bueno, pues por otro lado, el apóstol San Pablo nos invita a que nos soportemos y que nos perdonemos. Fíjense que estas palabras también están medio duras, pero ahorita les voy a platicar algo acerca de este soportarnos. Pero primero quiero que leamos la cita número 3 de Colosenses 3-13. Por favor, Mori. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan lo mismo. Ay, gracias.
Miren, la palabra sopórtense, yo la primera vez que oí esto, yo dije, qué gachos, pues soporten, así como ya, ¿verdad? Pero miren, ya así como que la mínima situación que necesitamos es ser tolerantes, ¿sí? Es soportar todos los defectos de las otras personas que nosotros vemos y que pues por algo nos han de caer medio mal, ¿verdad? Porque no piensan como yo, porque me hizo una grosería, qué sé yo. Pero resulta ser que a ellos también tenemos que aprender a hacer esto. De hecho, muchas veces sí lo acostumbramos. Si acostumbramos, a veces siento que es más fácil verlo en el ámbito del trabajo. Nos toca trabajar con mucho tipo de gente y pues tiene uno que, ¿qué? Pues que soportar y que, ¿verdad? Aguantar, pues todo porque pues está uno ahí, ¿verdad? Pero no en mal plan, sino queriendo ir transformando eso en amor, ¿verdad? Es lo que nos pide el Señor. Él nos pide que transformemos todo y que veamos a todos con amor. Entonces, está como duro, pero a nuestro prójimo, a todos, tenemos que practicar esto que nos pide San Pablo, ¿verdad? Soportarnos y perdonarnos. Entonces, ya vimos cómo Jesús presente, ¿verdad? En la palabra, se hace también presente, ¿verdad? En lo que es las otras hermanos, ¿verdad? En nuestros propios hermanos. Y también Jesús se hace presente en nuestros obispos y sacerdotes. Cosa que no creo que nos pase a nosotros, pero sí me ha tocado dar este tema y ver cómo se me ha acercado la gente y decir, no, ellos son hombres como yo. ¿Cómo voy a ver en esa persona que es como yo, voy a ver a Jesús? O sea, no pueden hacer el match, ¿sí? Y entonces aquí nos dice el tema, ¿verdad? O sea, ok, ellos son personas comunes, como nosotros, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ya que cada sacerdote y obispo tiene un sacramento que nosotros no tenemos, tiene ese sello, tiene esa palomita ¡ting! Que le dio Dios especial, entonces esa ordenación lo hace diferente a nosotros, lo hace especial. Y entonces por eso nosotros tenemos que ser capaces de ver a Jesús en nuestro sacerdote, ¿sí? Está complicado porque luego hay gente que te dice, como en la confesión, no, yo, ¿cómo le voy a decir a otra persona que a lo mejor es peor que yo y que le tengo que ir a decir mis pecados, ¿verdad? Han oído este tipo de frases. Pero pues no, él es diferente y en ese momento está actuando en persona de Jesús. Entonces, yo también tengo que darle ese respeto, ¿verdad? Porque estoy hablando con Jesús. Estoy imaginándome ahí, ¿verdad? Cuando yo llevo a mi hija grande, ¿verdad? Que es a la que más he llevado a confesarse. Antes de que pase, le digo, acuérdate que es Jesús, ¿sí? Acuérdate. Le vas a ir a decir a Jesús. O sea, no es el Padre, no es esto, porque también luego vemos, híjole, es el Padre, dice bien regañón y no, espérate. Pues ese te tocó, ese es Jesús. A lo mejor te va a tocar regañar, pero bueno, pero ese es Jesús. Ay, no, mejor el otro Padre que casi no deja cosas. No, espérate, pues ese es Jesús también. Todos ellos son. Entonces lo tengo que ver a Jesús presente en nuestros sacerdotes, en nuestros obispos, ¿sí? Miren, vamos a ver la cita número 4 de Lucas 10:16. Por favor, Gus. Oye, pero cuando uno sí se va a confesar, uno sí dice, me gusta más aquel Jesús, ¿no? Claro, pues sí, ahí sí, pues ya ni modo, ¿verdad? Y si hay para escoger, pues. Yo me acuerdo del Padre Jesús de allá de San Pancho. Anda, no, pues en la gloria del Padre seguramente ya. Ya sé. Perdón, ¿es 10? Lucas 10, capítulo. Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Ah, caramba, no, pues sí, ¿verdad?
vamos a oírlo y sí vamos a prestarle atención y entonces no lo vamos a rechazar porque esos son Jesús y entonces no nos conviene, ¿sí? Aquí la palabra nos alerta y nos dice no anden haciendo eso, ¿verdad? No es muy bueno para ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque a ellos se les comunicó este poder, ¿verdad? Jesús les da este poder a los apóstoles y les dice que lo hay. Les pasa, ¿sí? Les pasa como la estafeta, porque Jesús la recibe de su Padre y entonces Él se la deja a los apóstoles, ¿sí? Y entonces estamos viendo que les encarga pues cuidar la iglesia, los envió a perdonar, a sanar, a convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, a bendecir, ¿sí? Y entonces a esos mismos tienen el poder de mandar a otros. Entonces por eso vemos que el obispo pues ordena nuevos sacerdotes, que luego pues también los tenemos escasos. ¿Para qué nos hacemos? También hay que estar al pendiente de eso, ¿verdad? Y por eso tenemos nuestra cruz de las vocaciones, ¿verdad? Para pedir por los sacerdotes y por los que van a ser sacerdotes también. Entonces, miren, vamos a revisar cómo nos dice en la cita número 5, Blanquita, de Juan 20, del 21 al 22, por favor. Jesús repitió, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así es. Les da el poder. ¿Quién es el poder en este caso? El Espíritu Santo. Les dio el poder y les dijo que hicieran, ¿sí? De hecho, antes de subir al cielo, Jesús en la ascensión les dice qué tienen que hacer, que tienen que ir por todos lados, predicar el evangelio, bautizar, les deja la instrucción de cuál es su trabajo, pero son poquitos, ellos son poquitos, eran 2, eran los escogidos, ¿verdad? Eran ellos nada más y la iglesia va creciendo y entonces vemos y tenemos documentado cómo ha ido evolucionando pues todo este ministerio, ¿verdad? Tenemos todo. Todos sabemos quién venía, cómo fue, desde el primer papa hasta el papa actual, ¿sí? La cabeza de la iglesia. Y entonces en todos ellos y en cada uno debemos de ser capaces de ver también a Jesús. Por eso, todo lo que hacemos por los sacerdotes o en contra de los sacerdotes, en realidad lo estamos haciendo con Jesús. Híjole, súper grave, porque hay quienes les encanta estar criticando a los sacerdotes. Es que mira, ese sí tiene estos problemas, mira, ese es bien payaso, ese no me quiso confesar, ese... Ojo, no nada más, ya no se diga aquellos que dicen barbaridades y que crímenes, ¿verdad? Y que están en la nota roja de pedofilia o lo que sea. Hombre, ya, pues eso ya. Yo hablo del día a día, de estar diciendo, ay, no, se va bien el padre. Pues fíjate, pues es que no, acuérdate que ese es Jesús. Entonces, no le puedes hacer, ay, tan gordo que me cae. No, pues, bueno, pues sí, pero pues aguántate porque, pues ese es Jesús. Jesús lo escogió, está sellado, está apartado para él, es su enviado, o sea, él es. Aunque nos caiga muy mal o que me caiga muy bien, pues así es, ¿verdad? Porque todo esto, ¿verdad? Ejercita su ministerio y lo hace, como les digo, in persona Christi, es decir, en persona de Cristo. Por eso cuando nos da la absolución en la confesión, no nos está hablando como él, como el padre Juanito, como el padre Ernesto, como el padre no sé qué, no. O sea, él habla como si en ese momento fuera Jesús. Y cuando hace la consagración, no dice, ay, sí, porque yo, no, está diciendo las palabras como si él fuera Jesús. Entonces, también nos tiene que quedar, pues, un poquito más claro esa es la invitación de este tema, ¿verdad? A ver que es importante ver, entonces, la presencia de Jesús de esta forma. Miren, vamos a ver la cita número 6, Diana, por favor, que es Mateo 10,
40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe, recibe al que me envió. Palabra de Dios. Señor. Así es. El que lo recibe y el que no te da muchas opciones, ¿verdad? O lo recibes y viene de esa forma, les digo, con el padre enojón, el regañón, el no sé qué, el que me caigo. Así es el paquete completo, es que no le puedo quitar nada, ¿verdad? No es un rompecabezas. Entonces, él actúa en la persona de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote reconcilia y da el perdón, es Jesús quien por medio de uno de sus ministros nos da esta absolución y perdón. Asimismo, cuando el sacerdote bautiza, es el mismo Jesús quien incorpora, ¿sí?, en su cuerpo un miembro más de la iglesia. Es lo mismo cuando se hace la consagración sobre el pan y el vino, es Jesús quien vuelve a repetir las mismas palabras que tuvo en el cenáculo en la víspera de su pasión. En todos esos momentos siempre está Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere estar cerca de su pueblo. Entonces, esta promesa primera que estamos revisando de Jesús es: yo estaré con ustedes en la palabra. Y se fijan que sí la cumple. Es que Jesús cumple sus promesas. Y así vamos a ir revisando cada semana y vamos a ver cómo sí el Señor tiene palabra, porque la cumple. Y esta promesa de yo estaré con ustedes en la palabra se cumple, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que entre nuestras manos, ¿verdad? Tenemos no solamente un libro, ¿sí?, sino que es una persona, ¿sí? Y debemos de tratarlo como tal. Cuando dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, entablamos una relación más estrecha con Él. San Jerónimo ya nos lo advierte también, ¿verdad? Desconocer la Escritura es desconocer a Jesús. Jesús, por medio de su palabra, nos va a mostrar el camino al Padre. Cada vez que leemos la Biblia, se realiza y se actualiza la presencia de Cristo en nosotros. Por eso es bonito que cuando estamos aquí en la reunión podamos abrir nuestra Biblia, porque entonces se está realizando y estamos viendo todo lo que es esta presencia actual y viva de Jesús en nosotros, ¿sí? No todas las necesidades de las personas tienen que ver con el dinero, ¿sí? El amor debe manifestarse también a través del perdón. Jesús se hace presente en los obispos y los sacerdotes. Recibir y escuchar a los sacerdotes es recibir y escuchar a Cristo. Y es realmente Cristo quien convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. También el quien perdona los pecados en el sacramento de la reconciliación. Hagámonos conscientes de esto para que podamos cambiar nuestras actitudes y corregir aquellas que yo estaba viendo mal. Entonces, esa es la invitación del tema este. Y como les digo, a mí me encantan esos temas porque se comprueba que Jesús cumple, ¿verdad? Él cumple. Él dice, eso que dice aquí, se cumple. No más que para saber qué va a cumplir, pues hay que leerlo. Entonces aquí está, ¿verdad? Por eso les decía, esta parte sí requiere de poner de mi parte para tener contacto con la Escritura, para poder hacer presente a Jesús, a Dios en mi vida. ¿Sí? Bueno, pues con esto entonces terminamos este tema. Vamos a seguir viendo más promesas en los próximos temas. ¿Les parece?